Fenómenos ondulatorios. Como hemos conversado, un cierto fenómeno físico tiene que cumplir con ciertas características para ser considerado una onda, un fenómeno ondulatorio, como lo son la reflexión, la refracción, difracción y la interferencia o superposición. Difracción. La difracción es un proceso súper entretenido y súper interesante que cuesta identificarlo día a día hasta que lo estudias y te das cuenta que está en todas partes. La difracción es, por ejemplo, cuando tú tienes una onda que atraviesa una cierta apertura. Si la apertura es lo suficientemente pequeña en comparación al tamaño de la onda, si la onda tiene un lambda, una longitud de onda gigante, la apertura puede ser grande. Si la onda tiene una longitud de onda pequeñita, la apertura tiene que ser pequeñita. ¿Y qué ocurre? La onda, venga de donde venga, atraviesa esa apertura y si se cumplen estas condiciones, esa apertura se comporta como el origen de una nueva fuente de ondas, de un nuevo frente de ondas. Ejemplo, cuando estás en tu casa y están todas las ventanas y todas las puertas cerradas y prácticamente no se escucha ningún ruido, tú abres un poquito la puerta o abres un poquito la ventana y escuchas, por ejemplo, el sonido de un auto, de un automóvil. Y tú escuchas como si ese sonido viniera desde esa apertura, como si viniera desde esa ventana, como si viniera desde esa puerta. Aunque el automóvil puede que haya estado atrás, puede que haya estado en otro lado, pero al atravesar la onda sonora, esta pequeña apertura, se transmite y se abre, por decirlo de alguna forma, como si hubiese sido generado en esa apertura. También mencionamos la difracción como una característica o habilidad que tienen las ondas para bordear obstáculos. Porque también ocurre que si tú tienes un obstáculo que cumple con estas características de tamaño en comparación a la longitud de onda, esta onda puede rodearla, puede bordearla. ¿En qué situación se te ocurre que podrías ver la difracción actuar? Como dato curioso, te invito a que busques en internet cómo influye este fenómeno de la difracción en la propagación de las ondas de un tsunami, por ejemplo, cuando se encuentra con un golfo. Refracción. Otro fenómeno ondulatorio muy importante es la refracción y antes de hablar de ella, es muy importante que tengamos en cuenta que las ondas viajan a una cierta velocidad, con una cierta rapidez. No tienen velocidad o rapidez infinita y dependiendo del tipo de onda viaja con cierta rapidez más rápido o más lento y les gusta viajar a la onda a través de distintos medios materiales de distintas formas, ¿o no? Por ejemplo, en el caso del sonido, al sonido le gusta transmitirse por medios elásticos. Mientras más elástico es el medio, más feliz viaja el sonido, más fácil viaja el sonido. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que los medios cumplen ciertas características para ver si la onda se propaga mejor o peor. Por lo tanto, nuevamente, eso quiere decir que hay factores que influyen en cuán rápido o cuán lento viaja una onda. Cuando una onda se enfrenta a un cambio en su rapidez, ya sea porque el medio material cambió, ya sea por distintos motivos, cambia potencialmente su dirección de propagación. Vamos a mencionar a qué me refiero con potencialmente más adelante. Entonces, importante, refracción. Cuando hay un cambio en la velocidad de la onda tiende a desviarse de su dirección de propagación original. Un ejemplo cotidiano es el caso del sonido viajando en el aire. El aire, mientras más cerca de la Tierra está, más lejos de la Tierra, mientras más caliente, más frío está, va cambiando sus características. Por eso, el sonido se va desviando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, relativamente hablando, dependiendo de si el aire se está enfriando o se está calentando en distintas capas. Un ejemplo cotidiano es la propagación del sonido en el aire. El aire que nos rodea no tiene siempre la misma temperatura, por lo tanto el sonido que está viajando a través de él se encuentra con estas distintas temperaturas, por lo tanto se encuentra con partes de aire en donde viaja a distintas rapideces, y eso genera que esta onda sonora se desvíe. Te invito a googlear, a buscar por tu cuenta si se desvía hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo se comporta esta temperatura en las capas de aire. ¿Lo buscaste? Como regla mnemotécnica nos sirve recordar que el sonido se va a desviar hacia donde está más frío. Si está más frío arriba, el sonido va a tender a subir. Si está más frío abajo, el sonido va a tender a bajar. Otra aplicación muy importante de la refracción es siempre que nosotros vemos algún fenómeno de aumento, alguna lupa o al revés, algo que aleja una imagen que se ve más chica, que se ve más grande, en general, todos esos artefactos utilizan la refracción. Lo que estamos viendo en este momento se llama índice de refracción, es una magnitud adimensional escalar y es una división entre dos rapideces. Una rapidez estándar, una rapidez modelo para una onda representativa. Por ejemplo, si estamos hablando de luz, C representa la velocidad de la luz en el vacío. Si estamos hablando de sonido, representa la luz del sonido en el aire a temperatura ambiente. Y V representa la velocidad de dicha onda en el medio que estamos analizando. Por ejemplo, si estamos hablando del índice de refracción de la luz en el vidrio, entonces C sería la velocidad de la luz en el vacío y V sería la velocidad de la luz en el vidrio.
Dicho eso, si yo tengo un medio material en el cual la onda viaja muy rápido, ¿espero un índice de refracción grande o pequeño? La segunda ecuación que estamos viendo, que dice n sub 1 por seno de ángulo sub 1 igual a n sub 2 por seno de ángulo sub 2, no es necesario que nos las aprendamos, simplemente les invito a analizarla y darnos cuenta de que el índice de refracción y el ángulo sub 1 y ángulo sub 2, que vamos a ver qué representan en un segundo, tienen una relación. El ángulo sub 1 lo vamos a llamar ángulo de incidencia, que es simplemente el ángulo que forma el frente de onda, la dirección de propagación del frente de onda, con la normal perpendicular a la interfaz entre los medios. La normal perpendicular a la interfaz entre los medios. Lo estamos viendo para el caso de la reflexión, pero para la refracción se calcula de exactamente la misma forma. Y ahora hablando de la reflexión, perdón, es el caso más cotidiano que vemos día a día. Todos lo vemos día a día, pero este es el que más identificamos, que es simplemente cuando una onda se encuentra con alguna superficie reflectante, ya sea reflectante sonoramente hablando, si estamos hablando de sonido, o en cuanto a luz, si estamos hablando de luz, va a reflejarse cumpliendo con la ley de la reflexión. Y la ley de la reflexión simplemente nos dice que el ángulo que forma la dirección en la que viaja la onda con la normal perpendicular a la superficie es igual, y siempre va a ser igual, al ángulo que forma la nueva dirección de propagación de la onda una vez que se reflejó, y de esta misma normal perpendicular a la superficie, es decir, ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Ya hemos hablado de la reflexión y ya hemos hablado de la refracción. Es muy importante que nos demos cuenta de que la mayoría de estos fenómenos ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la luz que está atravesando el vidrio de mi ventana, en esa oportunidad están ocurriendo muchas cosas. Parte de esa luz se está reflejando, por eso alguien que ve mi ventana desde afuera la ve brillante, porque parte de esa luz se está reflejando. Parte de esa luz está atravesando el vidrio y se está desviando, o sea, se está refractando. Y de hecho vamos a mencionar otro término que es transmisión. En ese caso, tengo reflexión de la luz que choca con la ventana, transmisión de la luz que atraviesa la ventana, y durante esa transmisión hay refracción. Por último, vamos a hablar de un fenómeno ondulatorio muy interesante, muy bonito, que es la superposición o interferencia. Cuando tenemos varias ondas de la misma naturaleza y se encuentran entre sí, esas ondas se suman o se restan dependiendo de si se ayudan o no, pero luego continúan cada una su camino si es que es físicamente posible, claramente. Es decir, si no se acaba la cuerda, si no se acaba el aire, si no se acaba el mar, si no se acaba el medio en donde está viajando la onda, o no se encuentra con algo con lo que choque. Este es un fenómeno muy importante, muy interesante, porque a partir de este fenómeno nosotros podemos tener amplificaciones de ondas, por ejemplo, en donde dos sonidos chiquititos se encuentran y generan un sonido muy intenso, o al revés, yo puedo tener una onda en una cuerda cuya cresta se encuentra con el valle de otra, como estamos viendo en este momento en esta animación, y se cancelan. Y de hecho, esto forma parte muy importante del fenómeno conocido como ondas estacionarias.